Bajo la llovizna suave que cubría el cementerio Chapultepec en Ciudad de México, las lápidas brillaban como susurros del pasado, recordando el poder de los recuerdos y el amor eterno que trasciende la muerte, invitándonos a reflexionar sobre cómo el destino une vidas rotas en un tapiz de esperanza. Rafael Ortega, 45 años, permanecía quieto ante la tumba de su esposa, María Elena Vargas, su nombre grabado en granito con la inscripción: Mujer amada, tu luz brilla para siempre. 3 años después del fatal accidente automovilístico en agosto de 2022, el dolor persistía tan intenso como el día en que Rafael vio descender su ataúd, un momento que aún lo despertaba en las noches, sudando y gritando su nombre. Su abrigo negro confeccionado a mano en el bullicioso mercado de la Merced estaba empapado por la lluvia persistente, pero no le importaba. El agua se mezclaba con sus lágrimas, como si el cielo llorara con él. Las margaritas blancas, las flores favoritas de María Elena, reposaban sobre la lápida, sus pétalos húmedos, reluciendo bajo la luz tenue del atardecer, evocando los jardines de Coyoacán, donde solían pasear, oliendo el aroma dulce de las bugambillas y escuchando el eco distante de mariachis. Rafael recordaba aquellos días como si fueran ayer, cómo se habían conocido en una fiesta de Día de Muertos, ella vestida con un traje de Catrina, su risa resonando como una melodía de ranchera que lo había cautivado al instante. Habían construido una vida juntos llena de viajes por México, desde las playas de Cancún hasta las ruinas de Teotihuacán, donde juraron amor eterno bajo las pirámides. Pero el accidente en la autopista a Puebla lo cambió todo, un conductor ebrio, un impacto brutal, y María Elena se fue dejando un vacío que ni su imperio turístico podía llenar. Rafael, un empresario turístico, que había transformado el panorama de Ciudad de México con cadenas de hoteles de lujo y tours culturales que celebraban la herencia azteca y colonial, era una figura conocida en el sector. Su compañía, Ortega Viajes, generaba millones de pesos atrayendo turistas de todo el mundo con experiencias inmersivas como noches de mariachi en Xochimilco o talleres de cocina con pozole tradicional. Pero la prosperidad no aliviaba la soledad que lo devoraba, una soledad que lo hacía cuestionar si valía la pena seguir adelante sin ella. Su mansión en Polanco, con vistas al lago Chapultepec, era un santuario de memorias, cada rincón adornado con fotos de María Elena, su sonrisa cálida, que iluminaba las habitaciones como el sol de mediodía, sus ojos castaños, profundos que parecían guardar secretos del alma mexicana, su cabello negro ondulado, cayendo libre como las cascadas de hierve el agua en Oaxaca. En las noches, Rafael solía sentarse en el balcón, bebiendo tequila reposado, recordando sus conversaciones sobre familia. La familia es como un tamal, Rafael, envuelta en capas de amor y siempre cálida en el centro, le decía ella riendo mientras preparaban la cena. Sin embargo, ninguna riqueza podía traer de vuelta a su esposa, ni llenar el vacío inmenso dejado por su partida, un vacío que lo hacía sentir como un mariachi sin guitarra, sin melodía para su dolor. Mientras acomodaba las flores con manos temblorosas, un sollozo entrecortado rompió la quietud del cementerio, mezclándose con el sonido distante de claxones en la avenida Reforma. Rafael levantó la vista, sus ojos agudos, escudriñando el paisaje de lápidas y cipreses. A unos metros, 2 niñas pequeñas, de unos 9 y 7 años, estaban arrodilladas junto a otra tumba, abrazadas, bajo un paraguas frágil que apenas las protegía de la lluvia.
La mayor sostenía un ramo de lirios silvestres marchitos, sus hombros temblando por el llanto incontrolable. La menor, con el rostro pálido surcado por lágrimas, se aferraba a su hermana, sus manitas temblando como hojas en el viento. Algo en sus facciones lo detuvo en seco. No era solo su tristeza, que resonaba con su propio duelo. Era su apariencia tan familiar que le cortó la respiración. Parpadeó su corazón latiendo con fuerza desbocada. Los ojos castaños profundos, la nariz fina y delicada, los labios suaves, curvados en una mueca de dolor, eran réplicas exactas de las fotos de infancia de María Elena, como si el tiempo hubiera traído de vuelta a su esposa en forma de estas pequeñas desconocidas. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Rafael, su voz grave pero urgente, dando un paso hacia ellas con el corazón en un puño. La mayor lo miró, sus ojos enrojecidos, agrandándose por el alarma repentino. «¡Vamos, Camila!», exclamó, tirando de la menor con fuerza desesperada. Las niñas corrieron sus pies chapoteando en los charcos que se formaban en el camino empedrado, desapareciendo en la niebla del cementerio como fantasmas huyendo de la luz. Rafael quedó inmóvil, el eco de sus pasos resonando en su pecho como un tambor de guerra. Era un engaño de la lluvia que distorsionaba la realidad como en las leyendas de La Llorona, una alucinación de su luto interminable, pero esos rostros idénticos a los de María Elena en sus fotos de niña no podían ser una ilusión. Eran demasiado reales, demasiado dolorosos en su familiaridad. Esa noche en su mansión, Rafael se sentó en su estudio, un vaso de tequila intacto en la mano, contemplando la ciudad iluminada por las luces del puente Reforma que parpadeaban como estrellas caídas. Las niñas ocupaban su mente, sus rostros superponiéndose a las fotos de María Elena, que guardaba en un álbum de cuero desgastado por el tiempo. Abrió el álbum con manos temblorosas, deteniéndose en una imagen de María Elena a los 9 años, con trenzas sueltas y una sonrisa despreocupada durante una celebración de Día de Muertos rodeada de altares, con ofrendas de pan de muerto y calaveritas de azúcar. La similitud era innegable, como si el destino hubiera tejido un hilo invisible entre el pasado y el presente. «¿Quiénes son?», murmuró, como si el papel pudiera contestarle su voz quebrada por la emoción. Su asistente Luisa entró con una bandeja de café humeante. «Señor Ortega ha estado callado por horas. ¿Sucede algo?». Rafael vaciló, pero la urgencia lo venció como un río desbordado. «En el cementerio vi a 2 niñas. Eran iguales a María Elena. Estaban en la tumba de una tal Rosa Jiménez». Luisa frunció el ceño, su rostro reflejando preocupación genuina. «Rosa Jiménez. Creo que María Elena mencionó ese nombre alguna vez, una amiga de la niñez con quien compartía recetas de tamales y secretos de juventud». Rafael sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si el pasado de su esposa se revelara en capas inesperadas. «Necesito saber más. Contacta al cementerio, averigua quién era Rosa Jiménez». Al día siguiente, Rafael regresó al cementerio, la llovizna persistente mojando su abrigo una vez más, como si el cielo insistiera en recordarle su dolor. La tumba de Rosa Jiménez tenía una inscripción sencilla: «Rosa Jiménez, madre y amiga querida, 1967-2025». La palabra madre lo impactó como un rayo. ¿Era Rosa la madre de las niñas? Un barrendero se acercó saludando con un sombrero raído. «¿Busca algo, señor?». «Sí», respondió Rafael. «¿Sabe de las niñas que estuvieron aquí ayer en esta tumba?». El hombre asintió, su voz ronca por años de exposición al aire libre. «Las pequeñas López». Una historia triste.
Rosa las crió como hijas propias tras la muerte de su madre. Ahora están en un orfanato solas en este mundo cruel. Rafael sintió un nudo en el estómago apretado como un tamal mal envuelto. Su madre, ¿sabe su nombre? El barrendero se rascó la barbilla pensativo. No lo sé, pero en el orfanato San Miguel podrían tener registros. Mientras el hombre se alejaba, Rafael miró la tumba, su mente acelerada como el tráfico en Reforma. ¿Por qué esas niñas, que parecían clones de María Elena, lloraban por Rosa? Esa noche en su estudio, Rafael buscó el contacto del orfanato, sus dedos tamborileando en la mesa de caoba. Antes de marcar Luisa, entró con un paquete sin remitente envuelto en papel simple. Dentro una carta en la letra elegante de María Elena, fechada años antes de su muerte. Rafael la abrió, sus manos temblando como hojas en el viento de otoño. Rosa Jiménez ha aceptado ayudarme. Si algo me pasa, ella sabrá qué hacer. Confía en ella, Rafael. Las palabras lo dejaron helado, como si un espíritu del Día de Muertos hubiera susurrado en su oído. ¿Qué había querido decir María Elena? ¿Y qué sabía Rosa que él ignoraba un secreto enterrado como una ofrenda en un altar decidido? Marcó el número del orfanato con el pulso acelerado. «Aquí el orfanato San Miguel», respondió una voz femenina cálida pero profesional. «Soy Rafael Ortega», dijo su voz firme, como el granito de la tumba. «Necesito información sobre 2 niñas en su cuidado, Isabela y Camila López». Tras una pausa que pareció eterna, la mujer respondió: «No podemos compartir datos sin autorización, señor». «Estaré allí mañana», dijo Rafael colgando con determinación. Miró la carta de María Elena, su corazón latiendo con un ritmo nuevo, un ritmo de esperanza mezclada con misterio. No descansaría hasta descubrir la verdad, sin importar el costo, porque en el fondo sentía que María Elena lo guiaba desde el más allá. La mañana amanecía fría en Ciudad de México, con el aire impregnado del aroma dulce de las flores de naranjo que flotaba desde los árboles de la Plaza Zócalo, recordando las mañanas en que Rafael y María Elena paseaban por allí comprando churros y planeando su futuro. Rafael Ortega condujo su Range Rover negro hacia el orfanato San Miguel, un edificio antiguo en el corazón del barrio Centro Histórico, sus paredes encaladas, cubiertas de enredaderas, que parecían susurrar historias olvidadas de niños perdidos y encontrados. La carta de María Elena, guardada en el bolsillo de su abrigo, pesaba como un ancla en su pecho, cada palabra un eco de un secreto que lo mantenía despierto por las noches. Rosa Jiménez ha aceptado ayudarme. Si algo me pasa, ella sabrá qué hacer. Confía en ella, Rafael. Rosa estaba muerta, pero Isabela y Camila, las niñas que lloraban en su tumba, eran la clave para desentrañar el misterio de María Elena. Un misterio que ahora se entretejía con sus propios recuerdos de amor y pérdida. En el vestíbulo del orfanato, la directora, la señora Dolores Fernández, lo recibió con una mezcla de cortesía y cautela, su uniforme impecable reflejando la disciplina del lugar. Era una mujer de unos 60 años, con gafas de montura fina y un aire severo que escondía una preocupación genuina por sus protegidos, como una abuela mexicana protegiendo a sus nietos durante una tormenta. «Señor Ortega, recibí su llamada», dijo cruzando los brazos con firmeza. «¿Por qué este interés en Isabela y Camila López?» Rafael eligió sus palabras con precisión, su voz firme pero respetuosa, recordando cómo María Elena siempre enfatizaba la empatía en las conversaciones difíciles. «Creo que podrían estar conectadas
con mi difunta esposa María Elena. Las vi en el cementerio y su parecido con ella es inquietante. No puedo ignorarlo. Es como si el destino me hubiera enviado una señal. Dolores lo estudió, sus ojos entrecerrados, evaluando su sinceridad. Entiendo que el duelo puede hacernos ver cosas que no son, pero estas niñas han sufrido mucho. Perder a Rosa fue devastador para ellas, como perder un altar en Día de Muertos. ¿Qué puede decirme de su madre biológica?, preguntó Rafael, inclinándose hacia adelante, sus manos apretadas bajo la mesa para controlar la ansiedad que lo invadía como una ola en Acapulco. Dolores suspiró, abriendo un expediente grueso con páginas amarillentas. Se llamaba Sofía Ramírez. Murió poco después de que naciera Camila, su segunda hija. No tenía más familia, por eso Rosa, una amiga cercana, las acogió como propias, cocinando para ellas pozole y cantando rancheras para dormirlas. Rafael frunció el ceño, el nombre Sofía Ramírez, resonando sin significado en su memoria, pero evocando una vaga familiaridad, como un eco de conversaciones pasadas con María Elena. ¿Y alguna conexión con María Elena Vargas? Dolores negó con la cabeza, sus labios apretados en una línea firme. No hay mención de su esposa en los registros. Pero, señor Ortega, estas niñas son frágiles. No puedo permitirle verlas sin una razón sólida. No quiero que revivan dolores como en una procesión de Semana Santa. Rafael sintió una punzada de frustración, pero mantuvo la calma, recordando las lecciones de paciencia de María Elena. Entonces, permítame verlas solo un momento. Necesito confirmar si hay una conexión. No haré nada que las altere, lo juro por mi honor. Tras una pausa larga, Dolores cedió su tono, advirtiendo como una madre protectora. Está bien, pero sea extremadamente cuidadoso. Han perdido demasiado para confiar fácilmente, como muchos niños en este país de contrastes. Lo condujo a una sala de juegos, un espacio lleno de colores vivos, bloques desperdigados y libros infantiles apilados en estanterías, con dibujos de mariachis en las paredes que recordaban la alegría mexicana. Isabela y Camila entraron tomadas de la mano, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad y recelo, como gatitos abandonados en una tormenta. Isabela, de 9 años, lo miró con desconfianza, sus ojos castaños, profundos, idénticos a los de María Elena en las fotos de su infancia, evocando recuerdos de cuando su esposa contaba historias de su niñez en Coyoacán. Camila, de 7, se escondió tras su hermana, su rostro pálido, mostrando un destello de miedo, sus manitas aferradas al vestido raído. «¿Eres tú?», dijo Isabela, su voz apenas un susurro, cargada de sospecha que rompía el corazón. «El hombre del cementerio». Rafael se agachó para estar a su altura, su tono suave como el de un padre, intentando calmar a un niño asustado, recordando cómo María Elena consolaba a los sobrinos durante las fiestas. «Sí, soy Rafael. Vi que estaban tristes en el cementerio y quería asegurarme de que están bien, como haría cualquier vecino en un barrio mexicano». Isabela cruzó los brazos, su postura defensiva como una barrera contra el mundo. «¿Por qué te importa? No nos conoces». Rafael dudó, su corazón latiendo con fuerza al ver el reflejo de María Elena en sus rostros, un reflejo que lo hacía sentir vivo de nuevo. «Porque me recuerdan a alguien muy especial para mí», dijo. «Mi esposa María Elena. Ella también quería mucho a Rosa y solía contar historias de amistad eterna». Camila asomó la cabeza, su curiosidad venciendo al miedo como un rayo de sol en un día nublado. María Elena Rosa hablaba de una María Elena,
Decía que era valiente, pero nunca la conocimos, solo imaginábamos sus cuentos de mariachis. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si el viento de Chapultepec susurrara secretos. Rosa tenía algo de María Elena, como una foto, preguntó conteniendo la respiración. Camila asintió sus rizos rebotando con inocencia. Tenía una foto en un marco plateado en su habitación, pero se la llevaron cuando murió Rosa, como si nos quitaran un pedazo de altar. Isabela frunció el ceño, añadiendo con voz temblorosa: «No nos dejaron quedarnos con nada, ni siquiera sus recetas de tamales». Rafael reprimió la furia que crecía en su pecho al pensar en las niñas despojadas de los recuerdos de Rosa, un acto cruel en una cultura que valora las tradiciones familiares. «Prometo encontrar esa foto», dijo su voz firme, como las pirámides de Teotihuacán. Isabela lo miró, sus ojos llenos de escepticismo, pero con un atisbo de esperanza. «La gente siempre promete cosas, pero luego se va como los turistas en Xochimilco». Sus palabras fueron como un puñetazo, pero Rafael mantuvo su mirada, sintiendo una conexión profunda. «Yo no me iré», prometió. «Quiero ayudarlas como María Elena habría hecho». Dolores interrumpió, indicando que el tiempo había terminado. Pero Rafael no podía dejar de pensar en las niñas mientras salía del orfanato, sus rostros grabados en su mente como un altar vivo. Sus rostros, su dolor y la mención de la foto lo perseguían como un mariachi tocando una canción triste. En su mansión, abrió el álbum de fotos de María Elena, deteniéndose en una imagen de ella a los 9 años, en el Día de Muertos, con un vestido folclórico rojo que resaltaba su belleza infantil, rodeada de calaveras de azúcar y velas. La semejanza con Isabela era innegable, y Camila compartía la misma suavidad en los labios, los mismos ojos castaños, profundos, que parecían guardar historias ancestrales. ¿Cómo era posible? Luisa entró, su expresión tensa, como en una procesión solemne. «Señor, encontré algo sobre Rosa Jiménez. Antes de morir, alquilaba una unidad de almacenamiento en las afueras de Ciudad de México, cerca de Tlalpan. Los registros muestran que aún está activa, pero con pagos atrasados». Rafael alzó la vista, su pulso acelerándose como el ritmo de una ranchera. «¿Qué hay en ella?». Luisa negó con la cabeza. «No lo sé, pero podría contener algo personal, tal vez la foto». Rafael tomó su abrigo. «Vamos ahora». La unidad de almacenamiento en un polígono industrial, bajo un cielo gris, era un espacio polvoriento lleno de cajas, muebles y recuerdos olvidados, oliendo a tiempo estancado. Rafael revisó cada caja con cuidado, el olor a moho impregnando el aire como en un viejo mercado. Finalmente encontró una pequeña caja etiquetada personal. Dentro había cartas, fotos y un diario de Rosa. Una foto mostraba a María Elena junto a una mujer más joven, ambas sonriendo en un patio mexicano lleno de macetas de cactus y el sonido imaginario de mariachis de fondo. La carta adjunta, escrita por María Elena, decía: «Rosa, nunca podré agradecerte lo suficiente. Si algo me pasa, protege a las niñas. Son más valiosas de lo que piensas». Rafael sintió su corazón detenerse, como si el tiempo se congelara en ese momento. María Elena había confiado a Rosa un secreto monumental, algo relacionado con Isabela y Camila. Pero, ¿quiénes eran estas niñas para ella? Decidido a avanzar, regresó al orfanato al día siguiente, llevando la foto envuelta con cuidado. Dolores Fernández lo recibió con una ceja alzada
su expresión mezclando curiosidad y preocupación. «Vuelve pronto, señor Ortega. Es importante», dijo Rafael sosteniendo el paquete como un tesoro. En la sala de juegos, mostró la foto a las niñas con manos temblorosas. Camila jadeó, sus ojos brillando como estrellas en una noche de Día de Muertos. «Es ella la señora de la foto de Rosa». Isabela palideció, su voz temblando como una hoja en el viento. «¿Por qué tienes esto?». Rafael respiró hondo, su tono suave pero firme, recordando la gentileza de María Elena. «Creo que María Elena las quería mucho. No sé toda la historia, pero prometo descubrirla como un explorador en las ruinas mayas». Isabela lo miró, sus defensas tambaleándose como un castillo de arena. «Nadie se queda», susurró, su voz quebrada por años de abandono. Rafael se arrodilló frente a ella, su voz cargada de determinación sincera. «Yo sí», prometió, sintiendo que su promesa era un puente al pasado de María Elena. Esa tarde Rafael propuso llevar a las niñas a la Plaza Zócalo, un lugar que María Elena amaba por su arquitectura antigua y ambiente festivo lleno de vendedores de elotes y sonidos de marimbas. Dolores accedió tras asegurarse de que una trabajadora social, la señorita Beatriz, las acompañara, una mujer con experiencia en casos de duelo infantil. En la plaza, Camila corrió hacia las fuentes riendo al sentir las gotas en su rostro como una bendición del cielo, mientras Isabela, más reservada, se sentó en un banco observando a los turistas con ojos curiosos. «¿María Elena venía aquí?», preguntó, su voz baja, pero con un atisbo de interés. Rafael asintió, sentándose junto a ella, recordando las visitas con su esposa. Le encantaba este lugar. Decía que los canales y las luces recordaban que todo fluye, incluso cuando parece estancado, como el río Lerma en tiempos de sequía. Isabela tocó el borde de su vestido pensativa, su expresión suavizándose. Rosa decía que María Elena era como un río fuerte, pero serena, siempre llevando vida. Rafael sonrió, conmovido por la conexión. Eso es exactamente lo que era una fuente de alegría, como las fiestas en México. Beatriz se acercó, observando a las niñas con ojos expertos. «Isabela empieza a hablar de usted, señor Ortega. Dice que escucha sus historias, pero sigue teniendo miedo de confiar, como muchos niños que han perdido su ancla». Rafael asintió, su mirada fija en Isabela, que ahora ayudaba a Camila a recoger flores silvestres. «Lo sé, pero estoy aquí para quedarme, para construir un nuevo altar de memorias». Esa noche en su estudio, Rafael miró la carta de María Elena, sus palabras resonando como una ranchera melancólica: «Confía en Rosa». Pero Rosa se había ido y las niñas eran su legado, un legado que ahora él sentía como propio. Llamó a Luisa. «Encuentra todo lo que puedas sobre Sofía Ramírez y su relación con María Elena, y revisa si Rosa dejó algo más en esa unidad de almacenamiento». Luisa, siempre eficiente, prometió resultados rápidos, y Rafael se recostó, pensando en cómo María Elena habría aprobado su búsqueda. La luz del amanecer se filtraba por las persianas del estudio de Rafael Ortega en su mansión de Polanco, iluminando la fotografía de María Elena junto a una mujer joven, presumiblemente Sofía Ramírez, la madre de Isabela y Camila. La carta encontrada en la unidad de almacenamiento resonaba en su mente como un tambor de mariachi. «Rosa, protégelas. Son más valiosas de lo que piensas». Rafael no podía dejar de preguntarse qué había querido decir María Elena, una mujer que siempre había sido un enigma de fuerza y ternura. ¿Qué papel jugaban Isabela y Camila en su vida, y por qué había guardado ese secreto incluso de él, su esposo,
con quien compartía sueños de una familia grande llena de risas durante las posadas navideñas. Los recuerdos de su vida con María Elena lo inundaban paseos al atardecer por el Parque Chapultepec, donde planeaban viajes a Oaxaca para probar mole y admirar artesanías, noches de mariachi en Coyoacán, donde bailaban al ritmo de Cielito Lindo, cenas con pozole y risas que llenaban su hogar recordando sus raíces humildes en un barrio de la capital. Pero ahora, cada recuerdo parecía teñido de un misterio que lo hacía cuestionar todo lo que creía saber, como si María Elena hubiera dejado un rompecabezas para que él lo armara. Luisa, su asistente leal, desde los inicios de Ortega Viajes, entró con una bandeja de café negro y churros frescos, sus ojos reflejando la misma inquietud que Rafael sentía, como si el misterio se hubiera extendido a ella. «Señor, he investigado más sobre Rosa Jiménez», dijo colocando un expediente sobre la mesa de caoba pulida. Antes de morir, trabajaba como voluntaria en el Hogar de Maternidad Santa Teresa, un refugio para mujeres con embarazos en crisis en el barrio de Roma. María Elena visitaba regularmente ese lugar hace unos 10 años antes de casarse con usted, llevando donaciones de comida y ropa como si fuera su misión personal. Rafael frunció el ceño, la información golpeándolo como un viento frío del Pacífico. María Elena nunca mencionó eso, aunque siempre hablaba de ayudar a los necesitados durante las fiestas. Luisa asintió señalando un documento amarillento. Encontré registros de sus visitas. Parece que apoyaba especialmente a una mujer, Sofía Ramírez, la madre de Isabela y Camila, incluso ayudándola a escapar de un entorno tóxico. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. «Necesito ir allí», dijo levantándose con urgencia, su mente ya planeando el camino. El Hogar de Maternidad Santa Teresa en el vibrante barrio de Roma era un edificio modesto, con un patio lleno de naranjos y el murmullo de fuentes que evocaban paz en medio del caos urbano. La hermana Carmen, una monja anciana, con una sonrisa cálida y arrugas que contaban historias de compasión, lo recibió en la entrada. «Señor Ortega, ¿cómo puedo ayudarlo?», preguntó su voz suave como una oración. Rafael explicó su búsqueda con detalle, mencionando a María Elena, Sofía y las niñas, su voz temblando ligeramente al recordar el parecido. Los ojos de Carmen se nublaron de tristeza, como si reviviera memorias propias. María Elena era un alma generosa, siempre trayendo tamales y pozole para las mujeres. Ayudó a muchas aquí, pero con Sofía Ramírez tenía un vínculo especial, como hermanas de sangre. Sofía llegó embarazada de Camila, huyendo de un hombre peligroso que la amenazaba con violencia. María Elena la acogió, la apoyó emocionalmente, incluso económicamente, pagando médicos y comprando ropa para las niñas. «¿Ese hombre?», preguntó Rafael, conteniendo la respiración, su mente evocando imágenes de las calles peligrosas de la ciudad. «¿Sabe su nombre?». Carmen dudó, su voz baja como un secreto en confesión. Sofía lo mencionó una vez. Antonio García. Era violento, posesivo, como muchos en este mundo desigual. Sofía temía que la encontrara y lastimara a las niñas. María Elena se aseguró de que quedaran con Rosa tras la muerte de Sofía, incluso organizando papeles legales en secreto. Rafael sintió su pulso acelerarse, el nombre Antonio García, como una sombra oscura en su mente. Era un nombre nuevo, una amenaza que parecía haber perseguido no solo a Sofía, sino también a María Elena, su esposa, que siempre había sido un pilar de fuerza.
Regresó a su mansión, la información girando en su cabeza como un torbellino. Luisa lo esperaba con un nuevo hallazgo, su eficiencia recordándole por qué la consideraba familia. Encontré registros judiciales, dijo entregándole un expediente grueso. Hace 10 años, María Elena solicitó la tutela de Isabela y Camila tras la muerte de Sofía, pero fue impugnada por Antonio García, quien afirmaba ser su padre, presentando pruebas falsificadas. Rafael abrió el expediente, sus manos temblando, al leer los detalles de una batalla legal feroz, llena de audiencias tensas y testimonios emocionales. María Elena había argumentado que era la mejor opción para las niñas, ofreciéndoles un hogar estable con amor y recursos, describiendo planes de llevarlas a festivales como Día de Muertos para conectar con sus raíces. Pero García presentó pruebas de paternidad dudosas, aunque su historial de abuso y problemas legales levantó preocupaciones en el juez. La corte, incapaz de confiar en ninguna de las partes, colocó a las niñas con Rosa Jiménez, una amiga de confianza que María Elena describía como una madre de corazón. Una nota manuscrita de María Elena al abogado decía: «Antonio me amenazó. Si sigo luchando podría hacerles daño. No puedo arriesgarlas. Son mi luz en la oscuridad». Rafael sintió una furia fría crecer en su pecho como un volcán dormido despertando. María Elena había sacrificado su deseo de criar a las niñas para protegerlas de un hombre peligroso, un sacrificio que ahora lo llenaba de admiración y dolor. Pero, ¿por qué no le había confiado nada? Temía involucrarlo en el peligro. Decidido a compartir esta verdad con Isabela y Camila. Rafael regresó al orfanato, al día siguiente llevando el expediente judicial con cuidado, como un tesoro frágil. Dolores Fernández lo recibió con cautela, sus gafas brillando bajo la luz del vestíbulo, adornado con dibujos infantiles de mariachis. «Señor Ortega, las niñas están más tranquilas tras su última visita, pero esta información podría alterarlas como un terremoto en la ciudad». Rafael asintió, su determinación inquebrantable como las murallas de Chapultepec. «Lo entiendo, pero merecen saber por qué María Elena no pudo quedarse con ellas. Es parte de su herencia». En el jardín del orfanato, Isabela y Camila estaban sentadas bajo un naranjo, tejiendo coronas de flores silvestres, con manos hábiles recordando las manualidades que Rosa les enseñaba. Rafael se sentó frente a ellas, abriendo el expediente con cuidado. «He descubierto algo sobre vuestra madre Sofía y un hombre llamado Antonio García, que decía ser vuestro padre», dijo su voz suave pero firme, como una ranchera cantada con pasión. María Elena intentó adoptarlas tras la muerte de Sofía, pero García la amenazó. Renunció para protegerlas, sacrificando su sueño por su seguridad. Camila parpadeó, sus ojos llenos de lágrimas que caían como lluvia en el desierto. «María Elena nos quería», preguntó, su voz temblando como una hoja. «Muchísimo», respondió Rafael, su corazón apretado. Hizo lo más difícil que podía para mantenerlas a salvo, como una madre mexicana protegiendo a sus polluelos. Isabela apretó los puños, su libro cayendo al césped con un zud suave. «¿Por qué no luchó más si nos quería? ¿Por qué nos dejó?», su voz quebrada por la ira infantil. Rafael sintió su dolor como una herida propia, recordando su propio duelo. Porque a veces el amor significa dejar ir para que no les hagan daño, como soltar una paloma en el zócalo para que vuele libre. Camila se acercó abrazándolo, tímidamente, su calor, recordándole la ternura de María Elena. Entonces
María Elena era como una madre para nosotras. Rafael asintió conmovido por la inocencia. Creo que sí. Y quiero saber más para ustedes para honrar su memoria. Isabela lo miró sus defensas vacilando como un castillo de arena bajo la lluvia. «No te vayas», susurró casi inaudible, su vulnerabilidad tocando el corazón de Rafael. Rafael tomó su mano, su voz firme. Nunca prometió, sintiendo que esa palabra era un voto eterno. Para fortalecer esa promesa, Rafael organizó otra salida, esta vez al castillo de Chapultepec, un lugar que María Elena amaba por sus jardines llenos de fuentes y mosaicos que contaban la historia de México. Con la autorización de Dolores y la compañía de Beatriz, la trabajadora social que ahora parecía una aliada, Rafael, llevó a las niñas a explorar los patios, el aire lleno de aroma a jazmín. Camila corrió entre las fuentes, riendo al sentir las gotas en su rostro, como una bendición, mientras Isabela caminaba lentamente observando los azulejos con atención curiosa. «¿María Elena venía aquí?», preguntó tocando un mosaico con dedos delicados. «Sí», dijo Rafael, recordando visitas con su esposa. Decía que los jardines eran como un cuento llenos de magia azteca y colonial, un lugar donde los sueños se hacen realidad. Isabela sonrió débilmente, un atisbo de luz en sus ojos. «Me gusta eso, como las historias que Rosa nos contaba de Quetzalcóatl». Beatriz se acercó, su tono suave y experimentado. «Isabela empieza a hablar de usted en el orfanato. Dice que le cuentas historias de María Elena que la hacen sentir cerca de ella, pero sigue teniendo miedo como un pajarito aprendiendo a volar». Rafael asintió, su mirada fija en Isabela, que ahora ayudaba a Camila a recoger flores, su risa mezclándose con el murmullo de las fuentes. «Lo sé, pero estoy aquí para siempre, para ser el ancla que necesitan». Esa noche, Rafael revisó el diario de Rosa, encontrado en la unidad de almacenamiento, sus páginas llenas de anécdotas cotidianas. Una entrada decía: «María Elena vino hoy con los ojos llenos de lágrimas. Dice que las niñas son su corazón, pero teme que alguien las lastime. Le prometí protegerlas siempre, como una promesa en un altar». Rafael cerró el diario, su determinación creciendo como un agave en el desierto. Llamó a Luisa. «Busca todo lo que puedas sobre Antonio García. Necesito saber dónde está y qué hizo con María Elena». El sol de Ciudad de México se alzaba sobre el Lerma, sus reflejos danzando como recuerdos fragmentados en la mente de Rafael Ortega, un baile de luces que evocaba las fiestas con María Elena. La revelación de la batalla legal de María Elena por Isabela y Camila, encontrada en los documentos judiciales, lo había dejado con un torbellino de emociones, furia contra Antonio García, el hombre que la amenazó con crueldad y dolor por el secreto que María Elena había guardado, un secreto que ahora lo hacía sentir traicionado y admirado al mismo tiempo. La nota de María Elena resonaba como una ranchera triste. «Antonio me amenazó. Si sigo luchando, podría hacerles daño». Rafael no podía comprender por qué María Elena no le había confiado algo tan monumental, pero estaba decidido a descubrir toda la verdad, no solo por ella, sino por Isabela y Camila, que merecían saber por qué habían perdido tanto en un mundo donde la familia es el refugio contra las tormentas. Luisa entró en el estudio con un nuevo expediente, su expresión tensa como en una velada de Día de Muertos. «Señor, he rastreado a Antonio García», dijo entregándole los documentos con mano firme. «Está vivo, pero apenas. Está en una clínica de cuidados en Guadalajara con una enfermedad renal terminal.
No ha tenido contacto con las niñas desde la audiencia de custodia hace 10 años. Rafael hojeó el expediente, su mandíbula apretada, como si mordiera un chile picante. Los registros detallaban un historial de abuso, adicciones y antecedentes penales de García, un hombre roto por sus propios vicios. «Necesito verlo», dijo Rafael, levantándose con una determinación feroz. «Quiero saber qué le dijo a María Elena, qué la hizo renunciar a su sueño». Luisa dudó, sus ojos preocupados como una madre. «Es un hombre peligroso, señor, incluso enfermo. Tenga cuidado, no deje que lo arrastre al abismo». El trayecto a Guadalajara fue largo. Las carreteras mexicanas, serpenteando entre agaves y colinas doradas, bajo un cielo plomizo recordando los viajes con María Elena a las destilerías de tequila, la clínica, un edificio austero en las afueras, olía a antiséptico y decadencia, un olor que le recordó el hospital donde María Elena había exhalado su último aliento. La recepcionista, con una mirada cautelosa, lo guió a la habitación de García. «No es un hombre agradable», advirtió su voz baja. Antonio García yacía en una cama estrecha, su rostro demacrado y grisáceo, un eco de una vida destruida por sus propios demonios, como un mariachi olvidado en un bar vacío. «¿Quién eres?», croó su voz rasposa como el viento en la sierra de Jalisco. «Rafael Ortega», respondió Rafael, acercándose, su tono frío como el hielo de una michelada. «Estoy aquí por Isabela y Camila López». Los ojos inyectados en sangre de García se entrecerraron, un destello de reconocimiento cruzando su rostro arrugado. «¿Qué quieres con ellas?», gruñó su aliento fétido. «La verdad», dijo Rafael, «sobre lo que le hiciste a María Elena, mi esposa». García rió un sonido que se convirtió en una tos seca y dolorosa. «María Elena, esa santita, pensó que podía quitarme lo que era mío». Rafael apretó los puños, conteniendo la furia que bullía como mole en ebullición. «No eran tuyas, no te importaban. Solo querías controlarlas como un tirano en una novela de Rulfo». García mostró una sonrisa cruel, sus dientes amarillos brillando bajo la luz tenue de la habitación. «¿Crees que sabes todo de María Elena? Ella no era tan pura. Tenía sus secretos enterrados como tesoros en Teotihuacán». Rafael se inclinó, su voz helada. «¿Qué secretos?». García se recostó, su mirada desenfocada como un borracho al amanecer. «Si sigues escarbando lo descubrirás, pero no te gustará, te quemará como chile habanero». Rafael salió de la clínica, las palabras de García resonando como un eco venenoso en su mente, un veneno que lo hacía dudar de su propio matrimonio. ¿Qué había querido decir en su mansión Luisa? Lo esperaba con más hallazgos, su lealtad inquebrantable. «Encontré algo en los registros del hogar de maternidad», dijo entregándole un documento. «María Elena no solo ayudó a Sofía Ramírez, actuó como intermediaria en la adopción de las niñas por Rosa, organizando todo en secreto para evitar escándalos». Rafael frunció el ceño, hojeando el papel con avidez. «¿Por qué tanto secreto?». Luisa sacó un informe adicional. «Porque había un examen de paternidad. Antonio García no era el padre biológico de Isabela y Camila». Rafael sintió un escalofrío recorrer su columna, como un viento frío en las alturas de Popocatépetl. «Entonces, ¿quién era?». Luisa negó con la cabeza. «El padre no está nombrado, pero María Elena lo sabía. Por eso García la amenazó, usando el miedo como arma». Luisa había encontrado más una carta anónima enviada a María Elena, hallada en un archivo judicial, que decía: «Para si quieres que las niñas estén a salvo».
Rafael reconoció la caligrafía tosca de García, un garabato cruel. Buscó controlar a María Elena con miedo, dijo su voz, temblando de rabia contenida. Decidido a compartir esta verdad con las niñas, Rafael regresó al orfanato llevando el informe de paternidad como una reliquia. Dolores Fernández lo recibió con cautela renovada. Señor Ortega, las niñas están más abiertas, pero esta información podría ser abrumadora. Rafael asintió su determinación inquebrantable. Merecen saber quiénes son y por qué María Elena hizo lo que hizo es su derecho como herederas de su espíritu. En la sala de juegos, Isabela y Camila estaban armando un puzzle del Palacio de Bellas Artes, sus manitas trabajando con concentración. Rafael se sentó frente a ellas, mostrando la foto de María Elena y el informe. «He descubierto algo importante», dijo. «García no era vuestro padre. María Elena lo sabía y luchó por protegerlas de él». Camila parpadeó sus ojos llenos de lágrimas. «Entonces, ¿quién es nuestro papá?». Rafael dudó, su corazón apesadumbrado. «No lo sé aún, pero lo descubriré como un detective en una telenovela». Isabela apretó los puños, su voz temblando. «¿Por qué todos se van? Primero mamá Sofía, luego Rosa, luego María Elena». Rafael sintió su dolor como una herida propia. «No todos se van, Isabela», dijo tomando su mano. «Yo estoy aquí y no me iré». Camila se acercó abrazándolo con fuerza. «¿Lo prometes?». «Lo prometo», dijo Rafael, su voz cargada de certeza. Para reforzar esa promesa, Rafael invitó a las niñas a una tarde en su mansión con la autorización de Dolores. Quería que conocieran el lugar que algún día podría ser su hogar, un espacio lleno de recuerdos de María Elena. En la cocina, Beatriz, que había sido dada de alta del hospital, gracias a los tratamientos financiados por Rafael, se unió a ellos para preparar un pozole mexicano, una receta que María Elena amaba y que evocaba las fiestas familiares. Isabela tímidamente ayudó a picar verduras, sus manos aprendiendo el ritmo, mientras Camila reía al probar el caldo aromático, su inocencia iluminando la habitación. «¿María Elena hacía esto, verdad?», preguntó Isabela mirando a Rafael con ojos curiosos. Él asintió sonriendo con nostalgia. Le encantaba cocinar con corazón. Decía que el pozole era como la vida simple pero lleno de sabor si lo haces con cuidado y amor como en las posadas. Isabela sonrió, una chispa de confianza asomando en sus ojos por primera vez, como un fuego en una fogata de Día de Muertos. Esa noche, Rafael llevó a las niñas al Parque Chapultepec, donde las luces del atardecer pintaban los árboles de oro, recordando caminatas con María Elena. Camila corrió hacia los lagos riendo, mientras Isabela se sentó en un banco, observando con atención. «¿María Elena venía aquí?», preguntó. «Sí», dijo Rafael. «Decía que los árboles recordaban que la vida siempre renace incluso tras la sequía, como México, después de una tormenta». Isabela tocó una hoja caída pensativa. «Me gusta eso». Beatriz, que las acompañaba, añadió: «María Elena era como esos árboles, resistente, aunque a veces no lo vieras». Rafael miró a Isabela, que por primera vez no apartó la mirada. «No nos dejes solas», susurró. Nunca, prometió Rafael, su corazón lleno de esperanza renovada. En su estudio, Rafael releyó el diario de Rosa buscando más pistas entre las líneas. Una entrada final decía: «Si Rafael encuentra a las niñas, dile que no las abandoné por falta de amor. Fue porque el amor a veces exige sacrificios imposibles». Rafael cerró el diario, lágrimas cayendo como lluvia en el desierto.
María Elena había sacrificado todo por las niñas y ahora él debía honrar ese legado, un legado de amor mexicano puro. Llamó a Luisa. Prepara una solicitud de tutela para Isabela y Camila. Quiero darles un hogar, el hogar que María Elena soñó. El sol de diciembre brillaba sobre Ciudad de México, iluminando el patio de la mansión de Rafael en Polanco, decorado con guirnaldas y piñatas para la primera Navidad de Isabela y Camila en su nuevo hogar. Habían pasado 6 meses desde el encuentro en el cementerio, y la vida de Rafael había cambiado irrevocablemente como un río que encuentra un nuevo cauce. La solicitud de tutela, presentada tras descubrir la verdad sobre Miguel Hernández, enfrentó un obstáculo inesperado: una carta póstuma de Antonio García, encontrada en los archivos judiciales, acusaba a María Elena de negligencia, un último acto de venganza desde la tumba. Rafael, con la ayuda de Luisa y un equipo de abogados, reunió pruebas para desmentir los testimonios del orfanato que hablaban de la generosidad de María Elena, registros médicos de las niñas mostrando su progreso emocional y el historial de abuso de García, que lo pintaba como un villano de telenovela. En la audiencia de tutela en un juzgado de Ciudad de México, adornado con banderas tricolores, Rafael presentó su caso con pasión ardiente, su voz resonando como un mariachi en plaza. La jueza María López, una mujer conocida por priorizar el bienestar infantil con la firmeza de una matriarca mexicana, escuchó atentamente sus notas detalladas. Señor Ortega, las acusaciones de García son serias, dijo su tono grave. Rafael respondió con firmeza, sus ojos brillando con determinación. García era un manipulador, un hombre roto, que usó el miedo como arma. María Elena sacrificó su deseo de criar a las niñas para protegerlas de él, un sacrificio de amor puro. Quiero darles el hogar que ella no pudo, un hogar lleno de tradiciones mexicanas y seguridad. Isabela y Camila, llamadas a declarar, hablaron con valentía que conmovió la sala. Camila, con su voz clara como un arroyo, dijo: «El señor Rafael nos hace sentir seguras como en una familia de verdad. Quiero vivir con él, cocinar pozole juntos». Isabela, más reservada pero fuerte, añadió: «No nos trata como si estuviéramos rotas. Nos escucha como una canción de mariachi que entiende el dolor». Tras una deliberación que pareció eterna, como esperar el amanecer en una vigilia de Día de Muertos, la jueza dictaminó: basado en las pruebas, se otorga la tutela al señor Ortega. Isabela sonrió tímidamente, un rayo de sol en su rostro, mientras Camila abrazó a Rafael, su risa llenando la sala como música festiva. Esa noche en la mansión, las niñas exploraron sus nuevas habitaciones, con ojos maravillados. Camila saltando de alegría al ver una estantería llena de libros de cuentos mexicanos. Isabela tocando con reverencia una guitarra que Rafael había comprado, recordando que María Elena amaba la música mariachi y solía cantar Cielito lindo para calmar tormentas emocionales. La Navidad fue una celebración, sencilla pero cálida, con amigos del orfanato, vecinos de Polanco y Luisa, que se había convertido en una tía honoraria, trayendo regalos envueltos en papel con motivos aztecas. El comedor decorado con luces multicolores y un árbol lleno de adornos mexicanos como calaveritas y piñatas resonaba con risas y el aroma de pozole, tamales y ponche navideño. Camila corrió por la sala mostrando sus dibujos de altares imaginarios, mientras Isabela se sentó junto a Rafael en el porche, mirando el lago Chapultepec bajo las estrellas. «¿Crees que María Elena estaría feliz?»
Preguntó su voz suave como una brisa. Rafael sonrió, su corazón lleno. Estaría orgullosa de ustedes. Decía que el amor era como los agaves, resistente, y florece incluso en los tiempos más áridos, como México renaciendo. Isabela apoyó la cabeza en su hombro, un gesto de confianza. Gracias, papá Rafael, susurró la palabra papá, llenando su corazón de calor como un abrazo eterno. En febrero de 2026, Rafael, Isabela y Camila visitaron el memorial de María Elena en el Jardín de la Memoria de Ciudad de México, un banco de granito bajo un cactus con una placa: María Elena Vargas, esposa amada, su amor perdura. Camila dejó un dibujo de los tres, titulado Nuestra familia, con colores vibrantes como un mercado mexicano. Creo que María Elena nos ve, dijo su voz, llena de esperanza infantil. Rafael asintió, tomando sus manos con ternura. Ella sabía que nos encontraríamos y que seríamos una familia unida como los hilos de un rebozo. Isabela sonrió, su rostro iluminado. No perfecta, pero perfecta para nosotros, con nuestras rancheras y pozoles. El primer aniversario del encuentro llegó en junio de 2026, coincidiendo con el 11º cumpleaños de Isabela. La mansión estaba llena de vida. Niños de San Miguel jugaban con hijos de socios de Rafael, mientras Luisa servía ceviche y tacos al pastor. Isabela, en la guitarra, tocó una melodía que había compuesto Luz de México, dedicada a María Elena, sus notas resonando como un tributo. No perdí a mi familia, dijo al público reunido. Gané una más grande de lo que soñé, con amor que cruza el más allá. Rafael, con lágrimas en los ojos, sintió la presencia de María Elena como un viento cálido. A María Elena brindó con Luisa, que nos enseñó que el amor siempre encuentra el camino incluso en la oscuridad. Isabela y Camila durmieron esa noche en sus habitaciones, con un cuaderno abierto donde Isabela había escrito: Querida María Elena, gracias por amarnos tanto. Papá Rafael y Amatsu Beatriz nos cuidan, pero sé que tú también estás aquí velando como una estrella en el cielo mexicano. Afuera las estrellas brillaban sobre Ciudad de México, testigos de una familia que contra todo pronóstico había encontrado su hogar, un hogar tejido con hilos de amor, sacrificio y tradición. De la jornada de la familia Ortega, aprendemos que el amor y el sacrificio pueden sanar las pérdidas más profundas, ayudándonos a soltar secretos para abrazar la esperanza. Recuerda, aunque la vida gire el corazón, siempre haya una forma de unir. Tú también puedes iniciar tu camino de descubrimiento y cariño, hoy escuchando el pasado y abriéndote a los que te rodean.